que es el cálculo del determinante de una matriz de orden n por el método de cofactores o el método de Laplace. Los objetivos de esta unidad o de este tema es que nos va a permitir si una matriz es invertible, si se puede sacar inversa o no, y permite analizar el tipo de solución de un sistema. Entre los objetivos específicos está establecer algoritmos que nos permitan calcular en forma simple el determinante de una matriz mayor al de orden 3. Establecer una fórmula para calcular la inversa de una matriz y resolver el valor de cualquiera de las incógnitas de un sistema adecuado en forma aislada y directa. Para desarrollar el método es necesario definir antes lo que son los menores y cofactores de un elemento genérico que lo vamos a llamar A sub i, j, que pertenece a una matriz de orden n. Entonces vamos a ver cómo calcular lo que son los menores y cofactores de un elemento genérico. Nosotros vamos a utilizar el contador I para identificar lo que son las filas y el contador J para identificar lo que son las columnas, de tal manera que I, J me va a determinar la posición del elemento genérico dentro de mi matriz. ¿Sí? Entonces, el menor del elemento A sub I, J lo vamos a denotar por M de I, J, como valor absoluto, es igual al determinante de la submatriz que queda al eliminar la fila I y la columna J de la matriz A. Una vez que nosotros hemos calculado el menor del elemento A sub I, J, vamos a proceder a calcular el cofactor de ese elemento. Lo vamos a denotar por A sub I, J, y es igual al menor elemento que hemos calculado, sea este con signo positivo o negativo, de acuerdo a la siguiente expresión. ¿Sí? Tenemos la expresión. Ejemplo. Ahora vamos a llevar a la parte práctica. Vamos a calcular el menor y el cofactor de todos los elementos de esta matriz de orden 2. ¿Sí? Entonces tenemos una matriz cuadrada de orden 2 y vamos a calcular primero los menores. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el menor elemento que corresponde a la fila 1, columna número 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De nuestra matriz original lo que hacemos es eliminar la fila número 1 y la columna número 1. ¿Sí? Entonces eliminamos la fila número 1, la columna número 1 y el elemento que me queda es el elemento número 2. Ese va a ser mi menor, el elemento que corresponde a la submatriz. Hacemos lo mismo, pero ahora con el elemento que corresponde a la fila 1, columna número 2. Entonces, fila número 1, columna número 2. Fila 1, columna número 2, no me está permitiendo insertar las líneas. El elemento que corresponde es el elemento número 1. ¿Sí? Ese es el elemento que anotamos nosotros. Fila 1, columna 2, el elemento número 1. Y así continuamos, ¿ya? Vamos a encontrar el menor que corresponde a la fila 2, columna número 1. Entonces decimos fila 2, columna número 1. ¿Sí? El elemento es 5. Y hacemos lo mismo para calcular el menor que corresponde a la fila 2, columna número 2. El elemento es 3. Entonces, el menor de los elementos es la submatriz, ¿sí? Resultado de eliminar
esa fila y esa columna. En este caso específico, la submatriz pues es un solo elemento, ya que estamos trabajando con una matriz de orden n, de orden 2. ¿Sí? Una vez que nosotros hemos calculado el menor, vamos a ir a calcular su cofactor. ¿Qué nos dice el cofactor? El cofactor solamente es colocarle el signo a ese menor. ¿Cómo colocamos ese signo? Multiplicamos el menor que nosotros hemos encontrado por menos 1 elevado a la suma de la fila y de la columna. Entonces decimos menos 1, fila 1, columna 1, 1 más 1, 2, que multiplica su menor, que es 2, y por lo tanto todo número negativo expresado a una potencia par es positivo y mi signo es 2. ¿Sí? Hacemos lo mismo para encontrar el cofactor que corresponde a la fila 1, columna número 2. Entonces decimos el menor que hemos obtenido, 1, que multiplica a menos 1, cuyo exponente es la suma de las filas más las columnas, 1 más 2, 3, y ya sabemos que todo número negativo elevado a una potencia impar es negativa. Por lo tanto, mi cofactor es menos 1. Encontramos el cofactor que corresponde a la posición 2,1, multiplicamos el menor que es 5 por menos 1, el exponente es el número de fila más el número de columna. 2 más 1, 3, ¿sí? Y el resultado es menos 5. Y hacemos lo mismo para el cofactor que corresponde a la fila 2, columna número 2, ¿sí? Menos 1 elevado a 2 más 2, 4, una potencia par, entonces mi cofactor va a ser igual a 3. De esta forma nosotros hemos calculado el menor y el cofactor de un elemento genérico de mi matriz. Cabe resaltar que el cofactor con el menor solamente difiere del signo, ¿sí? ¿Qué signo colocamos? Si nosotros estamos trabajando con una matriz de orden 2, ¿sí? La primera fila, el signo va a ser positivo, negativo. Y en la segunda fila intercambiamos negativo, positivo. Si nosotros vamos a trabajar con una matriz de orden 3, va a ser positivo, negativo. Vamos a insertar, por favor. Y acá tenemos, ¿ya? Entonces los signos para una matriz de dimensión 3 por 3 va a ser positivo, siempre empezando con positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y luego nuevamente positivo, negativo y positivo. Y entonces nosotros sabiendo los signos que ocupan el elemento genérico dentro de una matriz, no es más fácil resolver. Listo. Veamos en este segundo ejercicio, ¿sí? En este segundo ejercicio ahora nosotros vamos a calcular el menor y el cofactor de todos los elementos de esta matriz. Si nosotros podemos visualizar, esta es una matriz de dimensión 3 por 3, ¿sí? Ya saben que solamente para calcular determinantes se puede hacer de matrices cuadradas. En su forma genérica, esta matriz A va a tener 9 elementos, ¿sí? Por eso decimos una matriz es un conjunto de elementos ordenados. Cuando decimos ordenados nos referimos a la posición que ocupa dentro de la matriz. Entonces ya ustedes saben, conocen que una matriz tiene fila y tiene columna, ¿no? De tal manera que nosotros podemos acceder a cualquiera de los elementos a través de su ubicación dentro de la matriz. Entonces, aquí tenemos los elementos de la primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, primera fila, tercera columna, y así consecutivamente. Entonces, la orden nos dice calcular el menor y el cofactor de todos los elementos de esta matriz. Vamos a calcular el menor de los elementos, ¿sí? El menor de los elementos responde al el elemento es 1,1, fila 1,
columna número 1. Para calcular su menor, lo que nosotros hacemos es eliminar la fila 1 con la columna número 1. De esa manera, obtenemos nosotros una submatriz. ¿Sí? Ya estamos trabajando con una matriz de orden 3. Entonces, mi submatriz está dada por los elementos 2, 5, menos 3 y 0. ¿Sí? Y calculamos el determinante de esta submatriz, que es de orden 2. Ya ustedes conocen que para calcular la determinante de una matriz de orden 2, pues lo más rápido es multiplicar todos los elementos de su diagonal principal menos los elementos de su diagonal secundaria. Entonces tendríamos nosotros 2 por 0, 0, menos 15. Menos por menos, más 15. Entonces, el determinante de esta matriz 1,1 va a ser 15. ¿Sí? Si nosotros recordamos las posiciones de los elementos que tienen dentro de nuestra matriz, vamos a recordar que este elemento tiene signo positivo. ¿Sí? Entonces, el cofactor va a ser igual a 15. Si no recordamos los signos que tiene nuestra matriz, pues calculamos nuestro cofactor. ¿Cómo lo hacemos? Menos 1 elevado a la suma de la fila más la columna. Esa va a ser la potencia que va a determinar el signo multiplicado por el menor. Entonces, menos 1 elevado a una potencia par es positivo, que multiplica 15 es positivo. De tal manera que, si nosotros podemos observar acá, el menor y el cofactor es el mismo, lo que puede variar o no es el signo que ocupa. ¿Sí? Calculemos el menor, que corresponde a la fila 1, columna número 2. Entonces, fila 1, columna número 2. La submatriz contiene los elementos 4, 5, 1 y 0. 4, 5, 1 y 0. De esta submatriz, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular su determinante, ¿no? Multiplicamos todos los elementos de la diagonal principal, 4 por 0, 0, y restamos los elementos de su diagonal secundaria. 5 por 1, 5. 0 menos 5, menos 5. ¿Sí? Si nosotros recordamos el signo que ocupa este elemento, responde al signo negativo. Entonces, nuestro cofactor va a ser menos por menos más 5. ¿Sí? ¿De dónde sale este 5? De hacer la multiplicación del menor por menos 1 elevado a la potencia de la suma de las filas y las columnas. 1 más 2, 3, menos 1 elevado a una potencia impar es negativa. Menos por menos, más. ¿Sí? Y continuamos con la siguiente. Entonces, de la misma manera, pues vamos a calcular el menor y el cofactor de 1.3. Y pasamos a la segunda fila. Entonces vamos a ver si puedo trasladar acá mi segunda fila. Ok. Segunda fila y primera columna. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar, por si acaso este de acá no lo he explicado, estoy saltándome a este elemento de acá. Entonces vamos a calcular el menor de los elementos que corresponde a la fila 2, columna número 1. El menor de los elementos es la submatriz resultante de eliminar la fila 2 y la columna número 1. Su menor está compuesto por los elementos 3, menos 2, menos 3 y 0. ¿Qué hacemos con esta submatriz? Como esta submatriz es una matriz de orden 2, entonces nosotros calculamos su determinante. ¿Cuál será el determinante? Todos los elementos, la multiplicación de los elementos de la diagonal principal, 3 por 0, 0, menos la multiplicación de los elementos de su diagonal secundaria, ¿no? Menos por menos, más, 3 por 2, 6,
pero teníamos el menos por fuera, menos 6, ¿sí? Si recordamos, ahorita estamos trabajando con este elemento que está acá. Este era positivo, negativo, positivo, y empezamos con negativo. Entonces, menos por menos, más. Mi cofactor va a ser positivo. ¿De dónde sale ese positivo? De multiplicar el menor por menos 1 elevado a la potencia de la suma de la fila y la columna. 2 más 1, 3. ¿Sí? Y así consecutivamente, de la misma manera, vamos a ir calculando los menores que corresponden a los elementos de la fila 2, columna 2, fila 2, columna 3. Bueno, a ver, veamos. Ahora, para calcular el menor de la fila 3, columna número 2. ¿Sí? Fila 3, columna número 2. Fila 3, columna número 2. Veamos los elementos 1 menos 2, 4 y 5. 1 menos 2, 4 y 5 es la submatriz resultante de eliminar la fila 3, columna número 2. De esta submatriz lo que hacemos nosotros es calcular su determinante, ¿no? Volvemos a repetir el determinante, multiplicamos todos los elementos de su diagonal principal, 1 por 5, 5, menos la multiplicación de los elementos de su diagonal secundaria. 4 por menos 2, menos 8, ¿sí? Menos por menos más 5 más 8, igual a 13. Y calculamos su cofactor, ¿sí? Entonces, menos 1 elevado a la suma de la fila más la columna, 3 más 2, 5, menos 1 elevado a una potencia impar siempre va a ser negativo. Por lo tanto, al multiplicar por 13 me va a dar menos 13, ¿sí? Cortamos, por favor, la grabación. No le entiendo la pregunta. O sea, porque ahí le coloca, digamos, aquí menos y tiene que estar en la respuesta de lo que está haciendo menos. O es la tablita. A ver. Ya, entre lo que es el menor y el cofactor, entre lo que es el menor y el cofactor, la única diferencia que existe es el signo, ¿sí? Por ejemplo, si usted aquí tiene, mire, aquí tiene un signo negativo, ¿ok? Y nosotros estamos calculando el menor de estos elementos, que corresponde a la fila 1, columna número 3, fila 1, columna número 3, su submatriz resultante va a ser 4, 2, 1, menos 3. Hasta aquí creo que no hay ningún problema de encontrar el menor, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos con ese menor? Calcular su determinante. Ya saben, los elementos de la diagonal principal menos los elementos de la diagonal secundaria, entonces sale menos 14, ¿sí? Menos 14, y ahora tenemos este signo positivo, de acá. ¿Ok? Entonces hacemos menos 14, ¿sí? Menos por más, menos. Se va a mantener el signo. Eso es lo que estamos haciendo. Pero si usted no recuerda cómo son los signos que ocupan los elementos dentro de una matriz, usted lo puede calcular con menos 1 elevado al exponente de fila más columna. Entonces, va a depender de cómo es el resultado del menor multiplicado por el signo que ocupa ese elemento dentro de la matriz. No sé si esa era la pregunta. Sí, gracias, ingeniera. Okay. ¿Listo? Estamos grabando todavía. El cofactor y el menor de un elemento solamente difieren en el signo, ¿sí? Y si nosotros no queremos calcular, no queremos hacer este cálculo del cofactor, pues recordemos cómo son los signos dentro de una matriz. Es decir, si la suma de la fila con la columna es par, entonces el menor va a mantener su signo. Si la suma de la fila con la columna es impar,
entonces el menor va a cambiar de signo, ¿sí? Esta es la consideración que nosotros vamos a encontrar. ¿Ok? Para que yo vea que ustedes han comprendido, entonces ahora vamos a ir a la parte práctica. Sáquense una hojita, por favor. Ok. Y le voy a dar una matriz que van a, esperemos un ratito, ya yo la tenía resuelta acá. Esperen un momentito. Elementos a 2,3, a 3,1 y para a 1,3. ¿Listo? Calcúlenme, por favor, el menor y el cofactor de esos elementos, de esta matriz de orden 3×3. ¿Ok? Calcúlenme y me dicen. Un momentito, por favor. A ver, sí, el menor de A, es 25. el menor de A. A ver, un momentito. Vamos a insertar una tablita, ¿ya? Voy a insertar 0. Acá, ¿cuánto va a ser? Igual Más, menos 3. Se mantiene. menos 3. Y acá, También menos 1 se mantiene. menos 1. 1,3 más y menos 1. ¿Ok? ¿Alguien que no haya sacado esos valores? ¿Alguien que haya tenido dificultad en encontrar esos valores? Está todo bien, ingeniero. Todo bien, listo. Ok, entonces con eso yo me aseguro de que ustedes hayan entendido y ahora nos vamos a tratar de complicar, ¿ya? Entonces, un momentito, vamos a complicarnos un ratito. Y estoy buscando mis ejercicios increíbles, no los encuentro. Bueno, voy a dejar de compartir. Y vamos a volver a la lección. Desde el método de Laplace o de cofactores, el determinante de una matriz A de orden n se puede obtener multiplicando los elementos de una fila o columna de A por sus respectivos cofactores y sumando luego todos los productos resultantes. Es decir, podemos desarrollar a través de la fila o a través de la columna. Dice, si se multiplican los elementos de una fila o columna cualquiera por sus cofactores y se suman estos resultados, se obtiene el determinante de A. Entonces, volvamos a nuestro ejercicio anterior y vamos a aplicar la función determinante. Entonces, aquí tenemos nuestra matriz nosotros. Esta era la matriz sobre la cual estábamos haciendo el ejercicio y nosotros podemos calcular su determinante. Y decimos lo siguiente, ¿no? El determinante, vamos a utilizar la notación, ¿sí? El determinante de mis operadores. Ok. No encuentro acá. Bueno, vamos. El determinante de mi matriz B va a ser igual a 3 por 2, ¿sí? Todos los elementos de la diagonal principal, 3 por 2, que resta a los elementos de la diagonal secundaria, 5 por 1. Y esto va a ser igual a 6 menos 5, y esto va a ser igual a 1, ¿no? 3 por 2 menos 5 por 1. Esto va a ser igual a 6 menos 5, y esto va a ser igual a 1.
Es decir, el determinante de esta matriz de acá, va a ser igual a 1. Pero ¿qué nos dice el teorema? El teorema nos dice, ustedes pueden también calcular el determinante de esa matriz B, ¿sí? De la siguiente manera. Ustedes pueden agarrar cualquiera de las filas y cualquiera de las columnas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el determinante por la primera fila. Agarran los elementos de esa fila y multiplican por el cofactor de ese elemento. Entonces, el cofactor de ese elemento corresponde a asterisco, que está ubicado en la posición 1,1, más el segundo elemento, lo estamos haciendo por la fila, 5, por el cofactor de ese elemento que está ubicado en la fila número 2, ¿sí? Entonces decimos 3 por A sub 1,1, que era 2, más 5 por A sub 1,2, que es igual a menos 1, ¿sí? Y esto va a ser igual a 6 menos 5. Y esto va a ser igual a 1. Entonces, la forma de calcular el determinante puede ser a través de cualquier fila o a través de cualquier columna. Veamos. Ahora yo no lo quiero desarrollar a través de la fila. En este caso estoy haciendo a través de la fila número 1, ¿no ven? Ahora yo lo quiero efectuar a través de la columna número 1. Entonces, vamos a hacerlo a través de la columna número 1. Y decimos, ¿sí? Vamos a copiarlo. Y vamos a hacer el cálculo a través de la columna número 1. Los elementos de la columna número 1 pues son 3 y 5. ¿Sí? Aquí tenemos mi elemento 3 y disculpen el elemento número 1. ¿Sí? El elemento 3 corresponde al cofactor 1,1 y el elemento 1 corresponde al elemento fila 2, columna número 1. ¿Sí? Entonces decimos 3 por A sub 1,1, 3 por 2, 6 más 1, que multiplica al cofactor de la fila 2, columna número 1, que es menos 5. Y esto va a ser igual a 6 menos 5 y esto va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, indistintamente, la fila o la columna que nosotros utilicemos, nosotros podemos calcular su determinante. Volvemos a repetir, la determinante lo podemos calcular ya sea por fila o ya sea por columna y el resultado siempre es el mismo. ¿Sí? A eso se refiere el teorema. El teorema para calcular el determinante puede ser desarrollado a través de la fila o puede ser desarrollado a través de la columna. ¿Sí? ¿A qué nos lleva este método? Para que nosotros podamos aplicar este método, ahora nos recomiendan que nosotros tengamos que aplicar otros métodos anteriores. Entonces, si yo sobre esta matriz ya de orden 3 aplico las operaciones elementales, ¿sí? Yo puedo reducir esta matriz de orden 3 a una matriz escalonada. Entonces voy a tener fila o columna que tengan más elementos nulos. Por lo tanto, los cálculos que voy a realizar para calcular el determinante son menores. ¿Sí? De eso, ahora ya tenemos que empezar a combinar los métodos. ¿Okay? Entonces, sobre esta
matriz de acá, nosotros vamos a calcular el determinante. Y después vamos a hacer operaciones elementales para reducirla a una matriz escalonada y vamos a ver que nuestros cálculos se van a reducir. ¿Sí? Entonces, vamos a copiar la función. ¿Sí? Vamos a calcular por fila la determinante de esa matriz de orden 3. ¿Ok? Tenemos acá. Entonces vamos a hacer a través de la primera fila, los elementos van a ser 1, ¿sí? Más, se mantiene porque es la suma, el siguiente elemento que va a ser 3, más el siguiente elemento que va a ser menos 2, más 2, si quieren pónganle, porque eso me dice más menos 2, que multiplica al cofactor del elemento que está en la fila 1, columna número 3. ¿Sí? Y tenemos 1 que multiplica al cofactor que es 15. Y luego tenemos 3 que multiplica al cofactor que es 5. Suma, siguiente elemento, ustedes si quieren pueden colocarle directamente, menos 2, que multiplica al cofactor de la fila 1, columna número 3, que es igual a menos 14. ¿Sí? Calcúlenme, por favor. ¿Okay? Paramos la grabación, por favor. El resultado está bien, ¿sí? Ya nosotros hemos aprendido 2 métodos anteriores, ¿no? Entonces, agarremos nuestra matriz A y apliquemos, o apliquen ustedes Sarrus por fila. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en Sarrus por fila? Pues vamos a aumentar las 2 filas anteriores, las 2 primeras filas, ¿no? Insertar, filas detrás, aquí tendría que ser. Insertar, filas detrás, y filas detrás. ¿Sí? Entonces vamos a insertar las 2 primeras filas, 1, 3, menos 2, y 4, 2 y 5. Eso me dice Sarrus por fila. Y me dice, escoja todos los elementos de su diagonal principal, ¿sí? Y sus paralelas. Y súmelo, ¿no? Entonces aquí tendríamos 0, menos por menos más, 4 por 3, 12, 12 por 2, 24. Y por el otro lado tendríamos más 15. Menos, vamos a sumar todos los productos elementales que tengan signo negativo, ¿no? Entonces, agarramos todos los elementos de la diagonal secundaria, ¿sí? Agarramos esos elementos de la diagonal secundaria que son menos 2, 2 y 1, y sus paralelas. Y tendríamos menos 4, ¿sí? Más menos 15, y el otro elemento sería 0. Esto es igual a 24 más 15, 20, 30, 35, 39, menos 15 menos 19.
Y esto va a ser igual a 39 más 19, 40, 58. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Estamos bien o no? Listo, ¿no? A mí me cuesta más que ustedes, por eso si yo hago algunos malos cálculos, por favor, como estoy en la máquina, ustedes me dicen, ingeniera, está haciendo mal sus cálculos. Y entonces hemos podido determinar, ¿sí?, que aquí tenemos un método para poder desarrollar lo que son las determinantes. Ese método ya lo hemos aprendido en la anterior clase, es sarro, ¿sí? El sarro lo podemos hacer a través de fila o a través de columna, ¿no? Para los que no hayan estado presentes en la anterior clase. Y hoy día hemos aprendido otro método para calcular también la determinante, que es a través de cofactores. ¿Listo? Pero también sabemos otro método, ¿no? A ver, recordemos el otro método. El otro método es a través de reducción a triangular superior o inferior. ¿Listo? Entonces, recordemos el otro método y vamos a reducir ya sea a triangular superior o inferior. ¿Listo? Ok, díganme qué operaciones voy a hacer y ustedes me van a guiar haciéndolo. Vamos a buscar lo que son las matrices equivalentes, ¿no? ¿Qué operaciones hago? ¿Qué me recomiendan hacer? ¿Qué me recomiendan hacer? ¿Adicionar a qué fila? A la segunda. A la segunda fila, la primera fila multiplicada por ¿cuánto? Menos 4. Menos 4. ¿Qué más me recomiendan hacer? Adicionar a la tercera fila, la primera fila multiplicada por menos 1, ¿no? Algo así. Por favor, realicen esas dos operaciones y me dicen los resultados, ¿ya? Vale. ¿Seguro? En la tercera fila. Este está mal, ¿no? Columna está mal. ¿Cuánto? El menos 3, donde va el 0 del medio, o sea, de abajo, tiene que ir menos 6, ¿no? A ver, no lo entendí muy bien. ¿Los elementos de la fila 2 están bien? De la fila 2, sí. 0, menos 10 y 13. ¿Ok? Y los elementos de la fila 3, este 0, ¿este cuánto es? Menos 6. Menos 6. Menos 6. ¿Y este elemento de acá? 2. 2. Menos por menos más, 2 más 0. ¿Ok? No hemos llegado todavía a triangular superior, ¿no? Para llegar a triangular superior, ¿qué más me aconsejan hacer? ¿Podemos factorizar aquí en la tercera fila el 2? Sí, ¿no? Podemos factorizar el número 2. Acuérdense, estamos haciendo determinante a través de reducción a triangular superior. Entonces, si nosotros factorizamos el número 2 en la fila número 3, este se me volvería 3 y este se me volvería 1. ¿Ok? Y sin olvidar sacarlo hacia afuera, porque estamos haciendo el cálculo de la determinante a través de reducción. ¿Qué más hago? Tengo que hacer este elemento de acá lo tengo que hacer 0, ¿no? ¿Qué me recomiendan hacer? Adicionar a la fila 3, la columna 2, la fila 2. Quiero hacerlo este elemento 0.
Si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Acá todavía nosotros no tenemos una matriz de reducción a triangular superior o triangular inferior, ¿sí? Es más, voy a sacar esto de acá. Después ustedes van a tener que hacer los cálculos respectivos. Para mí, este es uno de los métodos que tiene que tener un poquito de mayor visualización para cuando nosotros estamos haciendo el cálculo de la determinante. Pero si nosotros sobre la matriz principal efectuamos operaciones elementales, de tal manera que podemos obtener la mayor cantidad de elementos nulos, ya sea sobre una fila o sobre una columna, nosotros ya podríamos estar combinando lo que son los métodos aprendidos, ¿sí? De tal manera que si yo hago la determinante a través del primer elemento, y yo podría decir, la determinante de esta matriz es 58 y su menor, no hemos calculado, sería 15. Hay algo mal que está acá. Su determinante me tiene que salir 58, ¿no? Y no estaría funcionando. Dejemos de grabar, por favor, un momentito. En esta primera columna yo tengo varios elementos que son nulos, ¿sí? Entonces, ahorita me conviene, ya en vez de seguir utilizando lo que es la determinante a través de reducción, me conviene a mí tratar de trabajar con el método de cofactores. Entonces, yo voy a calcular el determinante de esta matriz, ¿sí? El determinante de esta matriz a través de la siguiente función. Como esta es mi matriz equivalente, pues yo la voy a llamar B y la voy a desarrollar a través de la primera columna, ¿sí? Me conviene trabajar con la primera columna, porque este tiene mayor cantidad de cero. Entonces yo digo, el determinante de B es la matriz equivalente de A, va a ser igual a 1 que va a multiplicar al cofactor de ese elemento, ¿no? A, asterisco, 1,1. ¿Sí? Entonces calculemos este elemento A1,1. ¿Sí? Para calcular este elemento A1,1, pues lo primero que yo tengo que hacer es calcular el menor de esos elementos. Entonces voy a calcular el elemento M1,1. M de la posición 1,1. ¿Cuál va a ser ese elemento? Ese elemento va a ser la submatriz resultante de eliminar la fila 1, columna número 1. Entonces esa matriz resultante va a ser una matriz de orden 2, cuyos elementos van a ser menos 10, 13, menos 6 y 2. ¿Sí? Calcúlenme por favor su determinante de esa matriz. Menos 10 por 2, menos 20, menos 13 por 6, 6 por 3, 18, 6 por 1, 6, 7. Y signo negativo, ¿no es? Y esto sería menos 20 más 78. Y esto es igual a, ¿cuánto? 58. 58, que es lo que hemos sacado acá, ¿no? 58. ¿Listo? Vamos a ponerlo. Uy. Listo. Entonces, hemos calculado el determinante de la matriz, ¿sí? ¿Okay? Entonces, sin hacer muchos cálculos, lo que nosotros tenemos que hacer ya es combinar los métodos aprendidos. Entonces, para poder aplicar el método de Laplace o el método de cofactor, yo les sugiero que nosotros podamos hacer operaciones elementales, ¿ya? De tal manera que si nosotros obtenemos una fila cuya cantidad de elementos, la mayor cantidad de elementos son nulos, pues apliquemos ese método.
¿Ok? Pregunta. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, ingeniero. ¿Ok? Hacemos una 4x4. ¿Sí? Para terminar. Por si acaso, yo les voy a enseñar algo que a mí siempre me ha funcionado. ¿Sí? Yo muchas veces que trabajo con matrices 3x3, para yo poder sacar la determinante de esa matriz, ¿sí? Yo utilizo una forma bien sencillita que yo la llamo el método directo. Yo no la enseño porque no es un método, digamos, es un pequeño algoritmo que nosotros tenemos, ¿sí? Para calcular el determinante de esa matriz, que es lo que hacemos nosotros. Vamos a hacer de esta matriz de acá, que su determinante de esta matriz de acá debe ser el mismo determinante de esta matriz de acá, ¿no? Porque esta matriz de acá es equivalente a esta matriz porque tenemos operaciones elementales. Entonces, este método directo lo que me dice, agarre todos los elementos de su diagonal principal, ¿sí? Agarre los elementos de su diagonal principal. Hoy, vamos. Por Dios. Curva, sí. Todos estos elementos de su diagonal principal, no puedo agarrar los elementos y los multiplica. Y entonces usted hace 1 por 2 por 0 y las paralelas de esos elementos, más, agarramos cómo calculamos la paralela. Agarramos este elemento de acá, 4, ¿sí? Lo multiplicamos por este elemento de acá, por menos 3, y lo multiplicamos por su elemento opuesto, que este sería menos 2. ¿Cuál sería la otra paralela? La otra paralela sería 3 por 5 por 1. 3 por 5 por 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos todos los cofactores con signo positivo. Sin adicionar filas, sin adicionar columnas. Directamente lo tenemos acá. Vuelvo a repetir, ¿ya? Los elementos de la diagonal principal, 1 por 2 por 0, por las paralelas. ¿Cuáles serían las paralelas aplicando este método? Pues agarramos estas paralelas, 4 por menos 3, por su opuesto, por menos 2, la otra paralela es 3 por 5 por 1, ¿sí? Y vamos a restar ahora los elementos de la diagonal secundaria, que serían menos 2 por 2 por 1, menos 2 por 2 por 1, ¿sí? Más sus paralelas, pero ¿cuáles serían sus paralelas? Ahora decimos 3 por 5 por 1. Y su otra paralela es, estamos acá, ¿no? A ver, sería menos 2 por 2 por 1 por menos 3 por 5 por 1, disculpen. Y su otra paralela sería 4 por 3 por 0. ¿Sí? Y calculamos. Calculen, por favor.
Listo. 58, ¿no? Sí, sí, sale. 58, ¿ok? Entonces le vuelvo a repetir, ya yo aplico siempre, en vez de que yo pueda adicionar filas y yo pueda adicionar columnas cuando yo estoy haciendo SASRU, pues la forma de construir esta matriz, ¿sí? Es de la siguiente manera, ¿sí? Agarramos los elementos de su diagonal principal, 1 por 2 por 0, y las paralelas están formadas por estos elementos que están acá, 4 por menos 3 por su opuesto, que es menos 2, más la otra paralela, 3 por 5 por 1, menos los elementos de la diagonal secundaria, menos 2 por 1 por sus paralelas, menos 3 por 5 por 1 y 4 por 3 por 0. Entonces, de esa manera yo calculo la determinante más rápida de una matriz 3 por 3. Entonces, es más sencillo. Bueno, y tenemos varios ejemplos acá. Dice, al aplicar el método de Laplace es conveniente escoger la fila o columna que tenga la mayor cantidad de cero. Y además, a través de operaciones elementales sucesivas, ya sea de filas o de columnas aplicadas de forma conveniente, nosotros podemos dejar un solo elemento unitario en una fila o columna. Y se aplica el método sobre esa fila o sobre esa columna. Haciendo esto en una forma sucesiva, se va reduciendo la matriz al orden de la matriz hasta llegar a una matriz 2 por 2. ¿Listo? Tenemos tiempo todavía, entonces calculemos la determinante de esta matriz 4 por 4. ¿Vamos? Hagamos la práctica. Aquí tienen su matriz 4 por 4. El determinante de esta matriz aplicando cofactor por la primera fila. Ya. ¿Ya? José Mario Herbas. José Mario Herbas, prenda su micrófono, por favor. Sí, digamos, señora. Ya. Un poquito lento. Calcúleme el determinante de esta matriz aplicando el método de cofactores, ¿sí? A través de la tercera columna. ¿Está bien? Bueno, Ok. ¿Quién más quiere participar? Benjamín Condori. Calcúleme el método, la determinante de esta matriz aplicándolo a la tercera fila. No, 6 por... No, perdón, me estoy checando. Sería 1 por 0 por 7. 1 por 0 por 7, más Más 6 por 0 por 7. no, Por menos. 6 por 0 Por menos 5. por menos 5. 6 por 0 por menos 5. Ahora sí. Es lo mismo que usted haya aumentado sus dos filas o haya aumentado sus dos primeras columnas. ¿Eh? Calcule. Ya.
Sería menos 124. No sé, ahorita vamos a ver. A ver, los otros compañeros. ¿3? ¿Eso le salió? ¿Por ¿O qué estoy errada yo? 48? Menos 100. ¿A dónde estoy mal acá? 3 por 3. ¿No es 6 por 3 por 3? Sí, 6 por 3 por 3. Sí, está bien, disculpe, ingeniero. 6 por 3 por 3, ¿no es? Está bien, ¿no es? Y el otro sería 1 por 0 por 7 y 0 por 6 por menos 5, que es 0. Entonces, 3 por 3. Y sería menos 105 más 36, menos 69, menos 69, menos 54, menos 123. Sí. ¿Sí? ¿Y cuál sería su cofactor? Si usted analiza esta matriz, ¿cuál sería su cofactor? El menos 123. Menos 123. Exactamente menos 123 porque responde a esta matriz, ¿no? Más, menos, más, ¿no? Sí. Que sería en realidad, para los que no están pudiendo visualizarlo, sería igual a menos 1. Un ratito, por favor. Menos 1 elevado a 1 más 1, que multiplica a menos 123. Y esto sería igual a menos 123. ¿Sí? ¿Ok? Sí, sí, está bien. Ok. Entonces, ¿qué nos falta, Ivana? Usted me dice que me falta hacer más. ¿Qué tengo que calcular ahora más? Porque usted está desarrollando a través de la primera fila, ¿no ve? ¿Qué más hago? ¿Qué menor tengo que encontrar ahora? No, esa parte no entiendo, ingeniera. Ya. Usted está desarrollando por esta fila de acá, ¿no ve? ¿Sí? Esta fila número 1. De esta fila número 1, sus únicos elementos que son distintos de 0 es el 1 y el 3. Entonces, si usted va a calcular la determinante de esta matriz de acá, la determinante de A va a ser igual a el elemento que es distinto de 0, que es 1. Ese elemento dentro de su matriz corresponde al cofactor A, cofactor, fila 1, columna 1. Hasta aquí estamos bien, ¿no ve? ¿Sí? Más 3, y ese elemento 3, ¿a qué cofactor responde de su matriz? Fila 1, columna ¿cuánto? Fila Columna número 4. Fila 1, columna número 4, ¿no ve? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Usted está desarrollando su determinante a partir de esta fila, la fila número 1. De esa fila de acá. Entonces usted se sitúa en esa fila y el determinante de esta matriz van a ser los elementos no nulos multiplicados por su cofactor. 1 por el cofactor A, 1,1, más 3 por su cofactor A, 1,4. Esa va a ser su función determinante. Para que usted pueda calcular el cofactor A, 1,1, lo primero que tiene que hacer es encontrar su menor. ¿Cuál va a ser su menor? El menor va a ser de eliminar la primera fila y la primera columna. La matriz resultante es esta de acá, ¿no? 706, 630, 31 menos 5. ¿Qué hemos hecho con esa submatriz? Calcular su determinante, menos 123. Pero lo que me pide la formulita es calcular su cofactor.
Entonces lo que tengo que hacer es darle signo a ese menor, ¿sí? Entonces tenemos el signo acá. Y tenemos nuestro primer dato, que es 1, que va a multiplicar a menos 123 más 3, pero ahora tenemos que encontrar el cofactor a 1,4, ¿sí? Entonces, ese es el menor que nosotros tenemos que encontrar. El menor 1,4. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la submatriz resultante 1,4? Una consulta, ingeniera. Un ratingo, por favor. Sería Primera fila, y cuarta columna. columna. ¿Ya? Entonces, la matriz resultante es 2, 7, 0. ¿Qué más? 0, 6 y 3. Y 7, 3, 1. Y 7, 3, 1. Sí. 7, 3 y 1. ¿Listo? Ahora calcule la determinante de esa submatriz. Hágalo por Sarrus, hágalo por... Puede volver a utilizar cofactores por triangular superior e inferior, o hágalo a través del método directo, ¿no? Este método directo es lo que simula a Sarrus. Este método directo, ¿qué le dice? Elementos de su diagonal principal. ¿Cuáles son los elementos de su diagonal principal? O 2 por 6 por 1. Más sus paralelas, ¿cuáles van a ser sus paralelas? 7 por 3 por 7. Y 0 por 3 por 0. Exactamente. ¿Sí? Si usted cuando calcule Sarrus, eso le van a salir sus signos positivos. Ahora vamos a restar los signos negativos. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos de los signos negativos? Pues 0 por 6 por 7. 0 por 6 por 7. Las paralelas. 3 por 3 por 2. Exactamente. Y 0 por 7 por 1. Ok. 0 por 7 por 1. Muy bien. Ingeniera, Listo. aquí en la tercera suma de la diagonal principal, puso 7 por 3 por 7. Sí, me equivoqué. Ah, ya. Es 7 No, sí, por está 6 bien. por 0, ¿no? No, No, está bien. Está Sí, bien, sí. 0 por 6 por 7. ¿Está bien? Está bien, ¿no? 2, 6 Sí, por sí, 1. está bien. Ya no lo había visto, perdón. Listo. Ahora calculemos. Ya, pues. Sería 6 por 2, 12. Más 0. Más 7 por 7, 49. 49 por 3. 147. Menos 0. Más 3 por 3, 9 por 2, 18. Más 0. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 147 más 12. 159 menos 18, y esto va a ser igual a 141. ¿Sí? Y encontramos su cofactor. Si se me he equivocado en algún número, me avisan, por favor. Su cofactor a 1,4, 1 más 4, 4 más 1, 5, menos por menos, más, y esto va a ser 141, ¿no? Positivo, menos 141. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, ingeniera, está bien. Está bien, ¿ok? Entonces, más 3 por menos 141
Y esto va a ser igual a menos 123 más por menos 141 por 3. 423. Y esto va a ser igual a 423 más 123 menos 546. Sería igual a menos 546. Ok. ¿Qué me dice don Benjamín? A Benjamín Condori era, ¿no? ¿Cuánto le salió su determinante? Sumado, con la fila 3 estaba haciendo y me salió menos 182. Y a don José Mario era el otro, ¿no? Sí, ingeniera, ya estoy acabando. Pero a mí no me dijo No la terminado. Sí, solo me falta hallar el determinante, que ya tengo ya los dos, solo falta sumar. Pero a mí no me dijo la 3. Yo estoy haciendo de la fila ¿No ha 3. calculado todavía? Ya ¿No ha estoy calculado? acabando. Ya estoy acabando. Un momentito. ¿Y los otros? ¿Quién ha terminado? Tiene que salir lo mismo. Los. Se puede, ¿no? Exactamente, eso es lo que iba a hacer yo acá. Lógico. Entonces, para no estar tanto tiempo perdiendo, porque como la profesora es muy mala, me pone muchos ejercicios, 4 ejercicios, entonces yo tengo que empezar a combinar todo lo que sé, ¿no? ¿Y cómo voy a combinar lo que sé? Pues aplicando lo que son las operaciones elementales. Vamos a aplicar las operaciones elementales y vamos a tratar de hacer menos operaciones, ¿no? Entonces, acá, como su compañero dice, pues vamos a insertar otra fila y vamos a insertar otra columna, ¿sí? ¿Qué operaciones me recomiendan hacer? Trabajemos con la primera columna, ¿ya? Porque ahí tenemos nuestro pivote, ¿no ve? Entonces, vamos a adicionar, ¿cuáles son las operaciones? Adición a la segunda fila, la primera por menos 2. O sea, vamos a adicionar a la segunda fila, la primera fila multiplicada por menos 2. ¿Qué más hago? Adición a la cuarta fila, Adicionar a la cuarta. la primera fila multiplicada por menos 7. Ok, hágame esas dos operaciones y me dictan los resultados. Ya. Ok, entonces tendríamos la primera fila que se mantiene, 1, 0, 0, 3. Segunda fila. 0, 7, 0, 0. Tercera fila se mantiene, 0, 6, 3, 0. Cuarta fila. 0, 3, 1, menos 26. Menos 7 por 3, menos 21, menos 5, menos 26. ¿Ahí? Sí, eso sería. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, una vez que yo he efectuado esas dos operaciones elementales, ya estoy combinando los métodos, voy a desarrollar a través de la primera columna, ¿no? Y a través de la primera columna, pues, esta columna de acá. ¿No? Porque yo puedo desarrollarlo a través de la primera fila o a través de la primera columna. Lo voy a desarrollar a través de la primera columna. Mi determinante de la matriz, mi determinante de esta matriz, que es mi matriz equivalente, se va a llamar B, va a ser igual a 1, que multiplica al cofactor. ¿Cuál es mi cofactor? ¿Cuál es mi cofactor? Ya está reducido a triangular inferior, creo. No está reducida todavía.
Estamos combinando ahorita el método de las operaciones elementales y vamos a aplicar cofactores, ¿sí? Para ello, voy a hacer la determinante a través de la primera columna. Si el único elemento no nulo es 1, ese elemento 1, ¿qué posición ocupa dentro de esa matriz? Es positiva. Es 1. ¿Qué posición? No cambiemos de signo. ¿Qué posición? 1,1. ¿Ya? Esto, por si acaso, ustedes tienen que saberlo definir porque yo necesito ver las fórmulas acá. ¿De dónde salen los cálculos? ¿Sí? Entonces, 1 por, que multiplica su cofactor 1,1. Para calcular el cofactor 1,1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Díganme, ¿qué hago? Elimina la primera fila y la primera columna. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? De eliminar. ¿Qué estoy calculando? El menor. El menor de los elementos 1,1. Ese menor de los elementos es una submatriz, ¿no? Ahora sí. Esa submatriz es el resultado de eliminar la primera fila y la primera columna. Mi submatriz tiene una dimensión 3 por 3. ¿No? Los elementos van a ser 7, 0, 0, 6, 3 y 0, 6, 3 y 0, y 3, 1 y menos 26. 3, 1 y menos 26. ¿Listo? Ahora sí, yo puedo calcular su determinante. La diagonal principal. Exactamente. Aquí dice su compañero, en vez de que usted aplique el método directo, esta es una matriz que es una triangular inferior. Entonces, la determinante de una matriz triangular inferior, ¿cuál es? El determinante es la multiplicación de los elementos de la diagonal principal. Exactamente. Entonces, usted calcule su determinante, que sería solamente hacer 7 por 3 por menos 26. Esa es la determinante, ¿no? ¿Y esto cuánto sería? Si lo hemos hecho bien, sería 7 por 3 por 26. Esto sería 546 menos 546. ¿Sí? 1 que multiplica a menos 546 y esto es igual a menos 546. Muy bien. ¿Sí? Pero no podríamos hacerlo directo, ¿no? Acá. Porque me van a decir, ¿y acaso está multiplicado por el menor? No he multiplicado por el menor, ¿no? He multiplicado por el cofactor. Y entonces, si yo sé los signos de una matriz 3 por 3, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Entonces, este signo es positivo. Positivo por negativo da positivo. De tal manera que el cofactor que ocupa la posición 1,1 va a ser igual a menos 1 elevado a 1 más 1, que multiplica a su menor, que es menos 546. Y esto es igual a menos 546, ¿sí? De ahí ha salido, por si acaso. Listo. Entonces, Benjamín, por favor, revise sus cálculos que usted ha hecho, ¿ya? ¿Su otro compañero logró hacer? ¿Pudo hacer? A mí sí me salió 546. Menos 546. Sí, menos 546. Menos 500. Taller de la unidad número 3 tienen un taller 1 y un taller 2, ¿no ve? El segundo era calcular la determinante por sarro, el tercero, si no me equivoco, por triangular inferior y superior. A ese taller le estoy aumentando calcular los menores y cofactores de algunas matrices, todos los menores y todos los cofactores, ¿ya? 3 ejemplos que voy a colocar para que el día lunes, cuando ustedes ya lo tengan desarrollado y hayan calculado las determinantes de esos ejercicios, van a ver que es más fácil encontrar la inversa de una matriz a
través del método de cofactor. Y entonces vamos a aprender a calcular la inversa de una matriz utilizando cofactores. Pero para ello yo necesito que ustedes ya tengan terminado el práctico número 3. Preguntas, jóvenes. Me deben exámenes prácticos, ¿no? Me deben exámenes prácticos porque tampoco los he colocado sus exámenes. La idea era que los exámenes prácticos puedan desarrollarlos ahora, ¿ya? Pero como tuvimos el problema el otro día de conexión, la clase se trasladó para hoy día. Estas clases, como uno de sus compañeros me dijo, no pueden ser como las clases de estructuras discretas, que son clases grabadas, porque yo tengo que ir haciendo con ustedes esta parte práctica. Entonces, por eso es que yo necesito estar clases en línea. Vayan avanzando, por favor, dentro de lo que es su Moodle, y el día lunes nos encontramos en horario de la noche para hacer a las 8 de la noche, para hacer lo que es la inversa de una matriz, utilizando cofactores. Vamos a hacer ya sistemas de ecuaciones miércoles, y estaríamos terminando el miércoles ya la tercera unidad. De tal manera que ya estaríamos disponibles para dar los exámenes prácticos y para tomar el primer examen parcial. Quedamos que el examen parcial iba a ser el 20, ¿no? ¿Miércoles 20? ¿Sí o no? Ok, entonces se mantiene, por favor, el día miércoles 20. El primer examen parcial, ¿lo quieren dar en la mañana o en horario de clase o lo quieren dar en la noche? En la noche. ¿No será que alguno tiene clase en la noche a las 8? En horario de clase, ingeniera, en la noche se pierde el internet. Sí, mejor en el horario de clase, ¿ya? Por ahí alguno me dice, no, yo tengo clase, no es mi obligación entrar en ese horario. Entonces, el día miércoles 20, anótense su primer examen parcial. ¿De qué? De la unidad número 1, de la unidad número 2, de la unidad número 3. Yo ya voy a ir colocando los 3 primeros exámenes prácticos de cada una de las unidades. Entonces, si a ustedes les va bien en sus exámenes prácticos de las 3 primeras unidades, ya lo mismo le va a ir en el primer examen parcial. Dice, ¿virtual será? Sí, será virtual. ¿Sí? No era el 15, depende de ustedes. El 15, porque yo con ustedes termino el 12, si ustedes quieren lo damos el 15. 20 está bien, ingeniera, por mi parte. El 20 está bien, ingeniera. Sí, para que tengamos tiempo de estudiar. Ya, para que yo también les pongan los exámenes prácticos y ustedes puedan ver cuáles van a ser las posibles preguntas de cada una de las unidades, ¿ya? Ok, jóvenes, entonces ahorita termino de hacer el práctico número 3, la parte que quiero que respondan para el día lunes, y el lunes nos encontramos a las 8 de la noche. Hasta luego. ¿Solo se hace de matriz 3×3? Sí, solamente de 3×3. Este método directo es SARRUS, solamente que no le adiciono yo ni las filas ni las columnas. Imaginariamente lo hace. Imaginariamente las estoy adicionando las 2 filas o las 2 columnas. Es SARRUS. ¿Listo? Bueno, nos vemos, chicos. Hasta luego. Ingeniero. ¿En qué examen? ¿Cuándo sería el examen práctico? Los exámenes prácticos se los voy a colocar a partir del día lunes. Ya déjenme trabajar. Al examen práctico ustedes van a poder acceder una sola vez. Una sola vez van a poder acceder. Es más, el lunes van a acceder a los primeros exámenes prácticos, van a acceder el día lunes en horario de clase. Porque ¿qué va a suceder si yo se los dejo libre, digamos? Vamos a suponer que Juancito lo hizo, y como van a hacer las mismas preguntas, lo hizo a las 3 de la tarde, esas respuestas se las va a pasar a Raúl, y Raúl lo va a hacer a las 5, digamos, ¿no? Entonces, el día lunes, en horario de clase, que de 10 a 11:30, van a estar habilitados. Son cortitos, son 2 preguntas,
van a estar habilitados ya los exámenes prácticos, por lo menos el primero y el segundo, son 2 exámenes prácticos que van a dar. Y de que eso vale solamente de que como, no, y de que eso vale solamente de que como nota aparte, o es solamente de que para comprobar, o sea, que Los de que exámenes, si hicimos como que el práctico. Los exámenes prácticos, más lo que ustedes vienen leyendo en la plataforma, más lo que ustedes tienen ahorita, la participación en aula, más todo lo que hacen en el semestre, todo eso se evalúa, se pondera sobre 20 puntos. ¿Ya? Entonces, seguramente que ese es su primer examen práctico, va a valer el primero 3, el segundo 3, ahí ya son 6 puntos. Todo eso forma parte de los 20 puntos, que es lo que hacemos durante todo el semestre. ¿Sí? Ok, ingeniera. ¿Y Muchas en gracias. qué parte de la plataforma, en cada examen práctico en la unidad o van a estar en la parte de exámenes? No se preocupen que después de su práctico que ustedes han enviado de la unidad número 1, después de su práctico va a aparecer su examen. ¿Ya? Solamente estas 2 primeras veces yo voy a hacer que alumnos que no hayan presentado el práctico puedan acceder al examen. Las próximas no. Si no me presentan el práctico, no van a acceder al examen. Entonces, pero para poder acceder al examen práctico tienen que haber leído, y ahora empiezo a colocar restricciones, tienen que haber leído todas las unidades. Para entrar al primer examen práctico tienen que haber leído todas las lecciones de la primera unidad. Para entrar al segundo práctico deben haber leído todas las lecciones de la segunda unidad y así consecutivamente. ¿Sí? Entendido, ingeniero. Bueno, tienen harta tarea, entonces vayan leyendo para que, lo que no han leído, para que el lunes puedan dar ese examen. Ahora sí. Hasta luego. Chao, chao.